Capítulo 26. Monstruos. Mako salió despedido por los aires mientras los tentáculos rosados del villano contra el que luchaba se enredaban en sus brazos, piernas y torso antes de estrellarse contra el suelo con tanta fuerza que lo partía. Sin embargo, al ser jalado hacia el villano, se agarró rápidamente al suelo para hacer palanca. ¡Gu! Bueno, este es probablemente uno de los villanos más asquerosos con los que he luchado. Mako murmuró mientras giraba la cabeza por encima del hombro para ver a un hombre algo corpulento con un agujero en el pecho del que emergían las ataduras rosas, que los atraparon a él y a Miruko. El héroe conejo se revolvió y perdió el control sobre ella. Arrancó un trozo de piedra del suelo y lo lanzó contra la cabeza del hombre, con una fuerza que no le permitió alcanzar la velocidad ni la fuerza necesarias, pero la roca impactó contra su cabeza con la fuerza suficiente para derribarlo. Con las cuerdas orgánicas a su alrededor y Miruko aflojada, ambos se liberaron de sus ataduras y cargaron contra el hombre por ambos lados. Sin embargo, Miruko llegó primero y su potente patada baja no solo lo dejó inconsciente, sino que lo envió por los aires, contra el costado del edificio que había intentado robar. Miruko sonrió con malicia mientras miraba al ladrón ahora inconsciente. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienes? Le gritó. Invencible gimió al aterrizar y casi dejó caer las manos sobre las rodillas para recuperar el aliento. ¿Hablas con él o conmigo?, preguntó conteniendo la respiración. El plan de Miruko para ayudar a Mako a mejorar su resistencia iba tan bien como esperaba, agotador. Las últimas 24 horas habían sido, como dijo Miruko, un maratón ininterrumpido de lucha contra el crimen. Desde accidentes hasta criminales, habían perseguido por toda la ciudad. Pararon en un hotel local para dormir y recuperar fuerzas antes de despertar esta mañana y reanudar su trabajo. Y cada vez que bajaba el ritmo, Miruko estaba ahí para darle una buena patada en el trasero y que volviera a ponerse a trabajar, a veces literalmente. No, me estás siguiendo el ritmo. Demonios, si seguimos así, podríamos batir mi último récord de arrestos en un día. Dijo con una emoción desbordante. Mako sintió un repentino deseo de desplomarse, y el héroe conejo observó a su pupila con una sonrisa burlona. Pero te digo que estás a punto de desplomarte, así que lo dejamos por hoy, añadió con una sonrisa. Oh, gracias a Dios, dijo Mako en silencio. Miruko asintió satisfecha. Había esperado que se quejara un poco, pero, para su crédito, Invincible no se había quejado ni una sola vez. Solo pedía de vez en cuando que bajara el ritmo para recuperar el aliento. Pero tienes que limpiar esto, enano. Tengo que encontrar un sitio donde pasar la noche. Dijo antes de bajarse de un salto, dejando al becario con la vista puesta en la esquina destrozada. Ahora quieres que me quede a limpiar. Hemos estado recorriendo la ciudad de un crimen a otro. Pensó con cansancio antes de incorporarse. ¿Sabes qué? No me voy a quejar de limpiar. Así tendré unos minutos para recuperar el aliento. Pensó el Viltrumita mientras se acercaba a una farola caída y la enderezaba, usando el pie para volver a colocar los tornillos en el suelo. Aún así, aunque es bastante revelador, nunca supe cuántos crímenes se cometen en un día, incluso con todos los superhéroes alrededor. Pensó para sí mismo. Su trabajo con Lagda era algo esporádico y no algo que él consideraría trabajo de héroe estándar, considerando todo. Sin mencionar que estaba aprendiendo algunas cosas mientras patrullaba, pues descubrió que podía volar más rápido de lo que pensaba a menor altitud sin perturbar el entorno. Sin embargo, aún necesitaba practicar sus giros bruscos en la ciudad, ya que casi perdió a Miruko cuando se cayó de algo y salió disparada hacia otro crimen que resolver. Al tomar un giro brusco, Mako necesitaba reducir considerablemente la velocidad antes de salir disparado en otra dirección, a costa de perder impulso. Tengo que practicar mi vuelo en las ciudades, quizás pueda pedir usar los falsos para entrenar en la UA. Se preguntó, tirando los cristales rotos que llevaba en brazos a un contenedor de reciclaje cercano. Mientras el Viltrumita terminaba de limpiar, llegó una patrulla con un transporte de prisioneros, cargando al supervillano al hombro. Invincible se acercó a la camioneta blindada mientras las puertas se abrían con oficiales esperándolo con esposas y un arnés para impedir que el tirano Teater usara su don. Oigan, ¿puedo preguntarles algo?, preguntó mientras los oficiales le ponían las esposas. ¿Seguro?, respondió uno de ellos. ¿Cómo consiguen ataduras especiales para tipos como este?, preguntó, señalando el chaleco metálico que iban a usar con él. ¿Ah, eso?, preguntó el oficial. Tenemos un montón de estas cosas para cada parte del cuerpo. Las tenemos en el fondo de la camioneta y las reponemos al final de nuestro turno o cuando baja demasiado.
Le explicó al adolescente. ¿En serio? Preguntó Invincible, ladeando la cabeza. ¿Y qué hay de los tipos cuyas peculiaridades los convierten en cosas como agua? ¿O en gigantes? Preguntó, recordando al villano de lodo que él e Izuku encontraron hacía más de un año. Olmig lo había metido en una botella de agua para capturarlo, y algo le decía que ese no era exactamente el procedimiento habitual. Ah, ¿te refieres a los casos especiales? Sí, tenemos especialistas para eso. Muchos objetos de apoyo están hechos para capturar y retener a los villanos, le dijo el policía. Qué bueno saberlo. Gracias. ¿Necesitas ayuda con algo? Preguntó. Había limpiado casi todo el desastre que él y Miruko habían armado, todo lo peligroso estaba guardado, pero no podía arreglar el hormigón destrozado. El oficial le indicó que se marchara con un gesto. Eres un buen chico, gracias por la ayuda, dijo agradecido. Invincible asintió antes de despegar del suelo por encima de los edificios circundantes y voló por el horizonte con los brazos extendidos frente a él. La zona donde se estrelló la nave Crash había sido acordonada y puesta en cuarentena pública durante más de 160 kilómetros, mientras más de un centenar de agentes de la GDA, así como equipos de seguridad pública, trabajaban sin descanso para desmontar y analizar los componentes individuales de la nave. Rex Robot, con una maqueta holográfica de los trabajos, observaba con atención, bebiendo un vaso de agua mientras supervisaba las labores de la tripulación junto con el dron que había enviado para asistir. Sabes que no necesitas controlarlo todo al detalle. Rex miró a su lado, más allá de la barrera de cristal que los separaba del mundo exterior, hacia su novia Amanda. También conocida como la chica monstruo del equipo de los Guardianes del Globo. Sin embargo, a diferencia del monstruo verde y corpulento por el que la mayoría la conocía, Amanda en su forma humana era bastante encantadora, a pesar de parecer 6 años más joven que Rex. Su don tenía un efecto secundario perverso. Cuanto más tiempo permanecía transformada, más joven se volvía. Esto hacía que la joven de 20 años pareciera una de 14. No estoy dirigiendo a un Minro, solo superviso, corrigió Rex con una sonrisa burlona. ¿Cómo va tu recuperación? Preguntó. Para combatir el efecto secundario de su don, Rex había desarrollado un cinturón que Amanda usaba y que registraba el tiempo perdido con cada transformación. Suspiró. Perdí 3 semanas. Pensé que solo sería una, pero creo que tener que curarme la mano lo aceleró aún más. Admitió con tristeza. La pequeña sonrisa de Rex se desvaneció brevemente. Bueno, entonces quizás durante las próximas 2 semanas puedas estar en la reserva. Así podrás recuperar tu tiempo, ofreció. Su novia se volvió hacia él con una mirada triste. Rex bajó la cabeza. Estoy cerca, Amanda. He estado buscando una forma de suprimir los efectos secundarios de tu don, solo necesito más datos, dijo, y la joven suspiró cansada mientras él le pellizcaba el puente de la nariz. Solo, sé que puedo arreglarlo. Amanda se volvió hacia él con tristeza. Rex, quizá esto sea una de esas cosas que no puedes evitar. Dijo con dulzura, mirando su mano destrozada en su forma de chica monstruo. Quizás necesite retirarme un tiempo. No sería la primera vez, admitió. Pero te encanta el trabajo de héroe, respondió Rex, y sé que odias no tener nada que hacer, añadió en tono burlón. Amanda rió entre dientes. Sí, pero a veces para hacer lo correcto hay que hacer sacrificios. Y este no es uno grande. Dijo antes de levantarse, levantando las manos por encima de la cabeza y doblando la columna hasta que crujió. Bueno, tengo que comer algo, vuelvo enseguida. Dijo, mirando a su novio a través del cristal. Extendió la mano hacia el cristal, con la palma apoyada en él. Rex imitó su gesto, lo más cerca que pudieron llegar a una muestra de cariño. Al salir Amanda de la habitación, Rex frunció el ceño. Sabía que estaba cerca de resolver el problema de Amanda. Pero no solo el suyo, sino el suyo. Volviendo a la pantalla, abrió el menú y cambió la vista de la cámara a la que ella había enviado tras los Muller, tras su último encuentro con Invincible. Se encontraban en un pequeño almacén en la campiña japonesa. Durante las últimas semanas habían estado trasladando equipo a la estructura por la noche, y Rex podía suponer para qué podrían usarse los componentes que estaban reuniendo. Es como ella dijo. A veces, para hacer lo correcto, hay que hacer sacrificios, se dijo a sí mismo. Tras sobrevolar la ciudad en busca de alguna señal de su mentor, no fue hasta que el sol ya se había puesto y comenzaba la noche que divisó una franja blanca que se movía por los tejados hacia un hotel. La heroína lo condujo a uno de los pisos superiores, donde se encontraba su habitación, la que estaba frente a la suya.
Al abrir la puerta, vio una cama individual grande a la que se dirigió, dejando caer su bolso al suelo sin contemplaciones antes de desplomarse sobre el colchón y soltar un gemido, sin siquiera molestarse en quitarse la máscara. No estaba tan cansado después de que papá me llevara a volar las primeras veces. Gruñó para sí mismo, rodó boca arriba, se quitó la máscara de la cabeza y buscó su teléfono en el bolsillo trasero de su disfraz. Lo sacó, abrió su agenda y la revisó hasta que encontró el número de Melissa y la llamó. Lo oyó sonar varias veces antes de que ella finalmente contestara. Hola, Aya. Saludó con cansancio. Hola, guapo. Veo que has estado ocupado todo el día, saludó Melissa. Mako gimió. No tienes idea. Miruko es como una de esas adictas al ejercicio, no para de empujar, y empujar, y empujar. Se quejó. Siento como si me hubieran masticado y escupido. Explicó. Bueno, primero que todo, todavía no te ha comido nada, Mako se sentó y dijo. Todavía. Y segundo, esto es lo que querías, Mako. No creo que puedas quejarte ahora, añadió. Invencible suspiró. Lo sé, lo sé. Hacía tiempo que no me sentía tan agotado. En fin, ¿cómo va tu día? Preguntó con curiosidad. De verdad que acaba de empezar. ¿Zonas horarias, recuerdas? Preguntó, lo que le hizo soltar un gruñido de comprensión. Pero de momento solo estamos preparando cosas para la expo dentro de unas semanas. He estado trabajando en mi proyecto para Izuku, pero aún no sé si será lo suficientemente duradero como para ayudarle de verdad. Mako sonrió. Con tal de que no se rompa los brazos ni los dedos, dijo con un gesto de la cabeza. En serio, me asusta un poco lo dispuesto que está a hacer eso de inmediato, admitió. Te aseguro que esto le salvará los brazos. Sus dedos son otra historia, dijo bromeando. Aparte de eso, estoy trabajando en otros proyectos para presentar en la exposición. Tengo una balsa salvavidas desplegable para zonas de desastre activo en la que he estado trabajando para una de mis clases, y el casco que usaste tenía un sistema de reciclaje de aire que podría ser muy útil en la exploración espacial y marina. Explicó emocionada, haciendo sonreír a Mako mientras se levantaba de la cama y comenzaba a desvestirse para acostarse. Esta exposición parece ser algo muy importante, notó, y la emoción en su voz se lo decía. No es como el festival deportivo, pero es un gran evento que celebramos en la isla todos los años, ¿sabes que es en unas semanas? ¿Por qué no organizamos una cita importante? Sugirió. Mako sonrió ante la idea. Hay una gran gala la noche de la inauguración, podríamos arreglarnos, cenar, ir a bailar, su voz se apagó. De hecho, podrías pasar la noche conmigo. Mako se incorporó de golpe en la cama, olvidando por un momento el cansancio que sentía con las palabras que acababa de pronunciar. ¿Sugirió lo que creo que sugirió? Pensó mientras se le secaba la garganta. Lo siento, Melissa, creo que te entendí mal. ¿Quieres que pase la noche contigo? Preguntó, recordando su conversación de hacía unos días, cuando las cosas se habían puesto tensas. Intentó no parecer demasiado emocionado ni nervioso, aunque, por supuesto, tenía bastante de ambas cosas en ese momento, mientras esperaba su aclaración. Sí, quiero decir, si me dejaste quedarte contigo después de todo lo de Sinclair, podrías pasar la semana conmigo en la isla y, explicó, haciendo que Mako exhalara el aire que estaba conteniendo. Aunque no era lo que él suponía, la idea le parecía muy atractiva. Me parece una idea genial, solo que será a principios de verano. Espero estar todavía de vacaciones para entonces, respondió. Ah, cierto. Las vacaciones de verano en Japón son solo de 40 días, ¿no? Tendremos que revisar las fechas, pero creo que podemos. Y si no, podemos buscar otra cosa divertida que hacer, dijo sin perder el entusiasmo. Mako se relajó mientras se recostaba en su cama. Quiero decir, podría volarnos a Hawái, sugirió. Eso es, muy tentador y es una buena alternativa, admitió antes de que sonara una notificación en el teléfono de Mako. Retirando la cabeza, puso el teléfono en altavoz antes de abrir sus mensajes y ver un mensaje de texto de Izuku. Izuku, ahora sé por qué Olmig le tenía miedo a Gran Torino. Mako hizo una mueca. Oye Melissa, una pregunta rápida. ¿Olmig te mencionó alguna vez a su mentor? ¿Un tal Gran Torino? Preguntó con curiosidad. Se ofreció a entrenar a Izuku para las prácticas y me pregunto qué le pasa a ese tipo. Le explicó a su novia. Podía imaginarla haciendo lo que él llamaba su postura de pensar, donde su dedo se curvaba contra su barbilla y sus ojos se entrecerraban, enfocados. No que yo sepa. El tío Mig nunca me habló de sus inicios como héroe.
Sé que conoció a mi padre cuando se fue a estudiar al extranjero en Estados Unidos y lo salvó de un accidente de laboratorio, pero aparte de eso, no creo que haya mencionado a nadie así, explicó. Mako sintió un tirón en el estómago. Es un poco raro, quizás Todoroki estaba en lo cierto, dijo, más bien para sí mismo. ¿Todoroki?, preguntó Melissa. Mako asintió. Sí, antes de su combate contra Izuku, escuché una conversación entre ellos. Dijo que había algo entre él y All Might. ¿En serio? Qué raro, o sea, el tío Mick mencionó entrenarlo a él y al resto de tu clase, pero nunca entendí nada de eso. Admitió. Mako sentía que le faltaba algo. All Might tenía algún tipo de conexión con Izuku, su mejor amigo, aprendiendo del mismo hombre que enseñó a All Might. ¿Podría ser que esté ayudando a Izuku a dominar mejor su don? Aparentemente son bastante similares. Así que tendría sentido que recomendara a Izuku a alguien que lo ayudó, ¿no? Mako asintió. Sí, eso tiene sentido, dijo antes de negar con la cabeza. Quizás solo estoy siendo paranoico o algo así. Olvídalo. Estás bien, pero ahora tengo curiosidad por él, tendré que preguntarle a mi papá si sabe algo sobre él. Oh. Perdona, Mako, me tengo que ir. ¿Hablamos luego?, preguntó. Él asintió. Claro, perdón por entretenerte. Está bien. Además, ¿por qué no me gustaría hablar con mi novio? O sea, si te enojaras conmigo por hacer una estupidez, respondió bromeando. Y sí, sé que hago estupideces, y aún así me hablas y te lo agradezco, añadió rápidamente, haciéndola reír. Deseo que estuviera allí y pudiera oír el maravilloso sonido en persona. La pareja se despidió y colgó. Mako se durmió rápidamente después de eso, quedándose dormido. Resultó que su sueño se vio interrumpido solo 3 horas después por el sonido de un golpe en la puerta. Sentado en la cama, Mako parpadeó con incredulidad mientras se frotaba la arena de los ojos. ¿Qué? Refunfuñó con cansancio. Arriba, enano. Tenemos una emergencia. Gritó Mirko desde el otro lado de la puerta, haciendo que Mako abriera los ojos de par en par mientras flotaba sobre sus pies y se ponía rápidamente su traje en cuestión de segundos antes de correr hacia la puerta y abrirla de golpe. La heroína coneja parpadeó. Vaya, fue más rápido de lo que pensaba, admitió. ¿Qué pasa?, preguntó mientras ella doblaba por el pasillo y corría. Mako corrió tras ella cuando llegó a la ventana abierta al final del pasillo y saltó, con Mako tumbado tras ella. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, al otro lado de la ciudad, podía ver el humo de docenas de incendios por toda la ciudad. «Dios mío», exclamó. «Acaba de llegar por todos los canales. Nadie sabe con certeza qué está pasando, pero no nos quedaremos de brazos cruzados para averiguarlo», le gritó Mirko mientras se dirigían hacia la nube de humo. Sin embargo, al acercarse, Mako pudo ver algo en el cielo, sobre los edificios, entre el humo. «¿Qué demonios?», murmuró Invencible antes de acercarse y ver lo que había en el cielo. «Oh, no», murmuró desesperado. Volando por el aire con un par de alas carnosas, una criatura blanca pálida, con extremidades largas y un cerebro expuesto en el cráneo, se parecía demasiado al gnomo que atacó a la Usk como para ser mera coincidencia. Y en sus largas garras, una joven de cabello azul brillante lloraba mientras la elevaban hacia el cielo. Invincible se lanzó hacia adelante con Mirko, y el gnomo giró la cabeza justo cuando el puño de Invincible le golpeó la cabeza con tanta fuerza que se destrozó en un charco de sangre. La chica, entre sus garras, gritó brevemente antes de que las manos de Invincible la sujetaran suavemente por debajo de los brazos. «Tranquila. Tranquila, estás bien», le dijo a la chica que lloraba mientras descendía, flotando hacia un tejado desde el que se veía la destrucción. «Vas a estar», se detuvo al ver que las calles estaban llenas de docenas de gnomu, «vale», terminó de decir mientras Mirko aterrizaba a su lado. Los ojos del héroe conejo escanearon la escena de abajo, había tanta gente en pánico, sin embargo, solo una persona iba contra la multitud tratando de alejarse de la carnicería, allí. «Ve», le ordenó, Invincible la siguió donde señalaba y asintió, lanzándose del techo, aterrizó encima de uno de los monstruos, pateándolo con un hacha en el hombro con suficiente fuerza para hacer que se estrellara contra el suelo y hiciera un pequeño cráter. Mientras tanto, Invincible voló hacia la multitud mientras una mujer de unos 30 y tantos años miraba a su alrededor desesperada. «Mickey. Mickey. ¿Dónde estás, nena?», gritó consternada. «Mami». Alzó la vista al oír la voz y vio a Invencible volando hacia ella, extendiendo la mano hacia su hija. La madre sollozó mientras el joven héroe se la entregaba a su madre, con el mismo cabello brillante. «Mami, el monstruo».
El monstruo vino y me atrapó. Sollozó la niña. Invincible las empujó. Es peligroso aquí, váyanse. Les dijo a la madre y a la hija mientras se giraba hacia la escena de la que todos huían. Gnomos de diversas formas y tamaños arrasaban por las calles, y uno de ellos se estrelló contra un coche con tanta fuerza que lo hizo volar por los aires. Invincible salió disparado hacia un edificio de apartamentos, deteniéndose frente a él y agarrándolo por el parachoques y los bajos. «¡Corre, por aquí!», gritó Mirko. La estudiante la vio correr hacia el gnomo que había hecho volar el coche, con su largo brazo extendido hacia ella. La heroína profesional dio una voltereta hacia adelante tras el golpe, rodando justo delante del gnomo sobre sus manos antes de levantarse de un salto, con los pies pegados a la parte inferior de la cabeza de la criatura. «¡Lanzamiento lunar!», gritó, lanzando al gnomo por los aires, donde fue alcanzado por el coche que Invincible le lanzó. Mirko parpadeó mientras Invincible volaba hacia ella. No es exactamente lo que tenía en mente, pero buen trabajo. El adolescente se encogió de hombros. Tenía las manos ocupadas. Se defendió antes de negar con la cabeza. «No importa, tenemos que acabar con estas cosas», exclamó, dirigiendo la mirada al gnomo al que había teletransportado con un coche. Era bastante fuerte, pero recordando al que se peleó en el USG, el coche apenas debería haberlo frenado. «Espera, ¿qué le pasó a ese volador? ¿Se regeneró?», preguntó. Mirko negó con la cabeza. «No, la cabeza de esa cosa quedó destrozada como una uva. No se movía al caer al suelo», explicó, lo que hizo que el Viltrumita se detuviera a pensar un momento. «Bueno, entonces está bien. Significa que ninguna de estas cosas está al mismo nivel que aquella contra la que luché», se dio cuenta, para su propio alivio. Los ojos de Mirko recorrieron rápidamente la zona en observación. La mayoría de los civiles fueron evacuados, dejando a una docena de criaturas blancas gnomo por ahí. «Oye, enano, estas cosas no son completamente humanas, ¿verdad?», preguntó. Invincible asintió mientras apretaba los puños. «Sí, no te contengas», dijo. El dúo salió disparado del suelo, cada uno enfrentándose a una criatura diferente. Invincible lanzó a una de las criaturas por los aires con un uppercut, mientras que Mirko le propinó una patada voladora a otra con sus poderosas piernas. Mientras Mirko continuaba su batalla en el suelo, Invincible voló tras su oponente por los aires. «Sabes que no tuve la oportunidad de decirlo la última vez, pero qué asquerosos sois. Y con lo que he visto últimamente...». «Eso es decir mucho», dijo el Viltrumita, hundiendo el puño en el estómago de la criatura y enviándola por encima del tejado. Volando tras él mientras caía del tejado, se dejó caer y golpeó a la criatura con los pies, aplastándole el pecho y creando un cráter por el impacto. Un rugido a su lado lo hizo girarse para ver a otro gnomo abalanzándose sobre él, este del tamaño de un coche, con múltiples brazos con garras en la punta. Invincible agarró dos de los brazos y rodó boca arriba en el aire antes de patear a la criatura antes de que sus otras manos pudieran atraparlo. «Tengo que preguntarle a Shoji si sabe alguna buena manera de luchar contra tipos con tantos brazos como él», dijo antes de volar tras el gnomo, agarrándolo por un pie y arrojándolo al suelo. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, la pared a su lado se derrumbó sobre ella cuando Mirko pateó a un gnomo diferente al que había estado enfrentando cuando ella e Invincible se unieron a la lucha. «Venga ya. El último fue al menos un desafío», se quejó a la criatura mientras se desviaba y aterrizaba en el suelo, con su cabello blanco cayendo como una cortina alrededor de su cabeza. «¿Cómo estás, enano?», preguntó, mirando a su becario, quien cayó con fuerza, golpeando a la criatura con el puño. «Bien, estos tipos son como, no de descuento comparados con el primero», dijo, mirando a los tres que habían derribado con tanta facilidad. «No dejes que eso te afecte, aún tenemos que contener a estos tipos y asegurarnos de que no se alejen demasiado. Si se escapan, quién sabe cuánto daño podrían causar», le dijo. Sus orejas se movieron nerviosamente mientras escuchaba atentamente por un momento. «Bueno, hay uno que va hacia el sur, ve tras él y luego sobrevuela la ciudad». «¿Entendido?», preguntó. Invincible asintió antes de elevarse hacia el cielo y despegar en la dirección que ella le indicó. Mirando hacia las calles, vio con alivio que los civiles aparentemente habían sido evacuados a un lugar seguro, ya que las carreteras estaban bastante desordenadas. Autos volcados, agujeros en los costados de los edificios, no era de la magnitud de la destrucción que su padre o la invasión alienígena habían causado, pero eso no significaba que no fuera grave. Al girarse hacia un edificio más alto, vio la figura del gnomo corriendo por la carretera.
Este era más corpulento y su piel del mismo color onix que el primero, pero en lugar de tener un pico en la boca, el cerebro simplemente descendía hasta la mandíbula inferior. Invencible cargó contra su espalda, aplastándolo contra el pavimento. Pues tú tampoco, así que no tienen código de colores. Exclamó antes de que las púas del gnomo lo alcanzaran. Las puntas afiladas no le perforaron la piel, pero aún así le hicieron daño y lo alejaron de la criatura. Pero aún tienes múltiples peculiaridades. ¡Genial!, dijo con sarcasmo al aterrizar. Sin embargo, al levantarse el gnomo del suelo, un fuego rugiente se apoderó de la criatura y la redujo a cenizas. Invencible giró la cabeza hacia el origen de las llamas y vio a Endeavor salir con algunos de sus compañeros siguiéndolo. ¡Qué idiota!, pensó Mako con amargura. Invencible, ¿estás aquí también?, preguntó incrédulo. Mako dejó a un lado sus sentimientos. Sí, el héroe al que sigo y yo estábamos cerca cuando recibimos la llamada. Explicó antes de notar la ausencia de su compañero. Hablando de eso, ¿dónde está Shoto? ¿Lo dejaste atrás para encargarse de esto?, preguntó. Endeavor se burló. Claro que no, mi hijo quiere verme trabajar, no voy a ponerlo a trabajar en un escritorio. Dijo con desdén. Estábamos aquí buscando al asesino de héroes después de que lo avistaran en esta parte de Osu. Explicó, haciendo que Mako parpadeara sorprendido. Sin embargo, recibió un mensaje de uno de sus amigos y me dijo que lo buscara más tarde. Añadió. 3 puntos se conectaron en su cabeza y a Mako no le gustó el dibujo. Sacó el teléfono del bolsillo y vio que había recibido un mensaje en el chat grupal con una dirección. 4210 Crow Street. Ya eran 4 puntos. Izuku, Shoto, Ida y el asesino de héroes. Mierda. Maldijo antes de volverse hacia Endeavor. Oye, voy a asegurarme de que Shoto y los demás estén bien. Tú concéntrate en estos gnomos y asegúrate de eliminarlos, pero intenta dejar a uno con vida. ¿Entendido?, preguntó. Endeavor parpadeó antes de que una expresión de frustración se reflejara en su rostro, mientras las llamas de su traje se elevaban levemente. Un momento. Invencible giró la cabeza hacia el héroe con los dientes apretados. Eres más ágil que yo, lo que significa que puedes alcanzar a estos gnomos más rápido que yo. Iré a asegurarme de que Shoto y tu compañero estén a salvo, te necesitamos aquí. La ira abandonó a Mako en cuanto apareció. Desafortunadamente, tenía razón al afirmar que podía encargarse de estos monstruos con mayor facilidad que Endeavor y cubrir más terreno. De acuerdo, pero cuando termine, me uno a ustedes, dijo Invencible antes de agacharse y lanzarse al aire. Mirando hacia abajo desde lo alto, pudo ver que quedaban algunos gnomos, unos 4, uno de ellos volando alrededor del resto, cerca del centro de la ciudad, donde se encontraba el enorme incendio. Disparándose desde el cielo, un gnomo en la calle no lo vio venir, ya que lo estrelló contra el suelo, salpicando su cuerpo mientras Invencible se lanzaba de regreso al aire, solo para ser tacleado por otro por detrás. Oh, disculpa, ¿era tu amigo?, preguntó Invencible, golpeando con el codo la cabeza del monstruo con la fuerza suficiente para hacer que un lado de su cabeza se hundiera. Con su control sobre el héroe aflojado, Mako giró y agarró a la criatura por los lados de su cabeza antes de girarla en un círculo mientras volaba por el aire, golpeando el costado del cuerpo de la criatura contra el borde de un edificio por el que pasaron, tomando un trozo de la estructura y haciendo que el cuerpo de la criatura se doblara en un ángulo incómodo. Tras apartar a monstruo, Invencible volvió la vista al edificio para comprobar los daños y asegurarse de que no lo hubiera desestabilizado accidentalmente. Volviéndose hacia el gnomo, Mako hizo una mueca al ver que su cuerpo inferior se movía. Oh, bueno, no irás a ninguna parte pronto, dijo antes de despegar. Voló de vuelta al centro de la ciudad, donde el enorme incendio seguía ardiendo. Al volver a la escena, se sintió aliviado al ver que la mayoría de los gnomos estaban a salvo, pero el edificio en llamas se estaba extendiendo. Oye, Runt. La cabeza de Invencible se giró hacia Mirko, que estaba cerca en un tejado. Levantó la mano y señaló un edificio enfrente con una torre de agua. Toma eso y úsalo para apagar el fuego. Ordenó. El Viltrumita no perdió tiempo. Voló hacia la torre de agua, le arrancó la tapa antes de pasar por debajo, empujándola por los aires y llevándola sobre su cabeza. El gran contenedor pesaba bastante sobre los hombros de Mako, pero no tuvo problema en lanzarlo hacia el humo y volcarlo hasta que el agua se derramó sobre el fuego. El adolescente volcó el contenedor con cuidado hasta que el último contenido se esparció en las llamas. Flotando hasta el suelo, dejó el cilindro vacío y miró hacia arriba, al humo que aún salía del edificio.
Los incendios se habían extinguido y ya no había peligro real en la zona. Bien hecho, Runt. La elogió Mirko al aterrizar a su lado. Sí, gracias. Mira, un amigo me envió un mensaje. Están cerca de aquí y creo que tienen problemas. El Endeavor se fue por allí, pero quiero asegurarme. ¿Estamos todos bien? Preguntó, mirando a su alrededor. La mayoría de los gnomos habían sido aniquilados y, por lo que parecía, los daños se habían limitado a esta manzana. Pero no quería irse corriendo si podía hacer algo más para ayudar. Mirko negó con la cabeza. No, estás bien, ve por allá. Escríbeme y me reuniré contigo cuando arregle todo esto, dijo con firmeza. Pero si la cosa se pone fea, llámame, añadió. Invincible asintió con firmeza antes de despegar hacia donde le indicaba el mensaje de Izuku. Surcando el cielo nocturno con los brazos extendidos, Invincible giró a la derecha en una esquina de la carretera que había marcado su GPS, mientras volaba a toda velocidad. Las ventanas a su espalda temblaban, mientras los coches y las señales de la calle se tambaleaban por la fuerza de su vuelo. Al llegar a una esquina, levantó las piernas como si aterrizara en una plataforma horizontal invisible y giró sobre sí mismo antes de lanzarse por la carretera sin perder impulso. Más adelante, vio a un grupo de héroes reunidos a la entrada de un callejón. Mientras Invincible aminoraba el paso, una mancha blanca se abalanzó sobre ellos desde arriba. Maldita sea, una voladora. Invincible maldijo al ver al Nomu. Y antes de que Mako pudiera hacer nada, agarró a su amigo de la calle y se fue volando con él. Shii. Siseó Mako mientras salía disparado tras su amigo. Sin embargo, al acercarse al Nomu volador, alguien se bajó de su lomo. ¿Qué? Empezó a decir antes de que una figura roja y negra se abalanzara sobre el Nomu y le clavara un cuchillo en la cabeza. Los tres cayeron del cielo, con Izuku resbalándose de las manos de la criatura mientras el hombre misterioso y el monstruo caían juntos. Invincible no dudó en lanzarse y abrazar a su amigo, saltando hacia adelante hasta que sus pies tocaron el suelo. Invincible se deslizó hasta detenerse con su amigo sobre su hombro. Avanzando, puso a Izuku en el suelo antes de retroceder y, al ver su expresión de sorpresa, preguntó con preocupación. ¿Estás bien, amigo? Izuku parpadeó mientras su mente asimilaba lo que sucedía. Abrió los ojos de par en par. Mako está detrás de ti. Comenzó, retrocediendo, pero vacilando con su herido. Mao lo agarró con un brazo y giró su torso para encarar al hombre sobre el Nomu mientras le arrancaba el cuchillo de la cabeza. El hombre era flacucho, sucio, y parecía como si el mundo lo hubiera devorado antes de escupirlo. Su cabello negro estaba despeinado como recién levantado, alrededor de su cuello llevaba una bufanda roja andrajosa con un pañuelo blanco descolorido, igualmente andrajoso, alrededor de los ojos. Su atuendo era casi negro. Una camiseta sin mangas y pantalones anchos a juego con rodilleras y botas pesadas con clavos en el borde. A la espalda llevaba un chaleco blanco desgastado con varios cinturones, y sus brazos estaban cubiertos con vendas con sangre seca. En la mano, una gran navaja de bolsillo manchada con la sangre del Nomu. Sus ojos se posaron en Invincible. Estaban rojos como la sangre. ¡Yo! Gruñó el hombre. Eres como él. Invencible ladeó la cabeza. ¿Cómo quién? Él. Preguntó Mako, señalando a Izuku. Mako, es él. Es el asesino de héroes. Le informó Izuku. Invencible puso los ojos en blanco bajo la máscara. Vaya, ¿en serio? ¿No me digas? Preguntó con sarcasmo. Escucha. Su don le permite detenerte en el acto si consume tu sangre. Debes evitar, dijo Deku antes de quedarse callado. ¿Evitar qué? ¿Cortarme con una navaja? Bromeó, mientras Izuku se hinchaba de rabia ante la frivolidad de su amigo. O sea, no sé, hace un rato me dispararon con ametralladoras y no funcionó, pero quién sabe. Quizás esta navaja sea mi única debilidad. Bromeó. Izuku miró a su amigo con cansancio. ¿Sabes qué? Bien. Espero que te apuñalen, dijo antes de caer de espaldas mientras Invincible se giraba hacia el asesino de héroes. Mira, amigo, a ti tanto como a mí te importaría darte una paliza por lastimar al hermano de mi amigo. Me superas por completo, dijo mientras avanzaba. La mirada del hombre se agudizó como el cuchillo en su mano. ¡No! Solo una persona puede derrotarme. Todos los mi. Comenzó antes de que Invincible acortara la distancia entre ellos y le diera un golpe en la mandíbula, dejándolo inconsciente y tendido entre él y los demás héroes detrás de él, incluyendo a Ida y Shoto, quienes miraron a Mako con incredulidad. Invincible notó que todos lo miraban con expresiones similares. ¿Qué?
¿Van a dejar que un loco hable mientras blande un cuchillo? Preguntó a algunos de los otros héroes que había visto antes con Endeavor. No, es solo que, era intimidante, dijo uno de ellos con voz débil, lo que hizo que los demás lo miraran fijamente. Invincible parpadeó. Amigo, he luchado contra zombies cyborg reanimados. Eso da miedo. Este tipo bueno, es más triste que cualquier otra cosa. Dijo, mirando al asesino de héroes con algo de lástima en la voz. Desde el experimento con Armstrong Levy, los gemelos Muller habían usado sabiamente su recién adquirida libertad para mantener un perfil bajo. Debido a la enorme explosión que mató a sus múltiples duplicados a lo largo del multiverso el mes pasado, los gemelos habían reunido el equipo necesario para la posible muerte de uno de ellos. Sin embargo, al ritmo que iban las cosas, eso podría ocurrir más pronto que tarde. Les digo que debemos reconsiderar nuestro objetivo. Atacar a la Comisión de Seguridad no nos serviría de nada para conseguir nuestras demandas, dijo uno de ellos mientras se subía las gafas de soldar hasta la frente. Su clon lo miró con irritación mientras le entregaba otra pieza de metal curvado. La cantidad de recursos que tienen supera con creces cualquier cosa a la que una empresa de soporte como Detranet tendría acceso. Empresas privadas como esa no tendrían lo que necesitamos, pero las agencias gubernamentales tendrían acceso a todo lo que necesitáramos. Se replicó. El de las gafas puso los ojos en blanco al ver al de los guantes resistentes mientras se acercaba a los cables de la máquina. ¿Y de qué servirían esa información y esos recursos si nuestra imagen aparece por todo Internet desde aquí hasta Estados Unidos? Detranet tiene contratos privados con agencias de héroes. Si atacamos a la Comisión de Héroes, perderemos nuestro anonimato, pero una corporación no arriesgaría que el hardware que desarrolla bajo un acuerdo de confidencialidad con una agencia de héroes se hiciera público, ni siquiera ante las autoridades. El de los guantes gimió. Es una gran duda. ¿Sabes qué? Al clonarte, supuse que tendrías la misma inteligencia que yo. Está claro que no es así. El de las gafas gruñó. Una vez más, soy el original. Tú eres el clon. Argumentó mientras el gemelo se giraba hacia él con una mirada reflejada de frustración. Me parece que, a pesar de la inteligencia de ambos, es desconcertante que esto sea un problema. Los gemelos se detuvieron y se volvieron hacia la voz electrónica mientras la armadura de bronce de robot entraba en la habitación con las manos cruzadas a la espalda. Es una solución tan simple que no entiendo cómo ninguno de los dos pudo verla. Explicó la automatización. El gemelo con los guantes cargó hacia adelante, Robot rodó hacia adelante entre sus piernas, con el brazo extendido y obligando al villano a tropezar mientras el otro gemelo cargó contra el robot cuando se detuvo, no esperaba que la máquina saltara y le diera un cabezazo en la cara con su casco, ¡ga! Exclamó Muller con la nariz ahora rota. Disculpen, pero ambos me atacaron primero, dijo el droide, levantando una mano en señal de paz mientras el otro clon se ponía de pie. Creo que tenemos un malentendido. Los científicos de piel azul lo miraron con buenos ojos. No es que estés aquí para encarcelarnos. Si no, ¿por qué estarías aquí? Preguntó uno de ellos. Robot se volvió hacia él. Sencillo. Tengo una propuesta de negocios que requiere tu experiencia. Robot explicó mientras se acercaba a la máquina que estaban construyendo, que consistía en una cama donde se alojaría un cilindro de vidrio. A lo largo de los años que han estado activos, he notado que, en algunos casos, uno de ustedes fue encontrado muerto. Los héroes y otros funcionarios creían que, cuando ambos reaparecían, simplemente tenían una peculiaridad que les permitía replicarse. Explicó antes de volverse hacia la pareja. Los gemelos se sonrieron con suficiencia. Sin embargo, sé que es información falsa, corrigió Robot, haciendo que la sonrisa desapareciera de sus rostros. Tu don aumentó tu inteligencia basándose en tus atributos físicos. Cuanto más grandes te hacías, más inteligente también. Esto llegó al punto de que uno de ustedes pudo comprender la modificación genética y modificar su cuerpo para convertirse en lo que es ahora, de ahí su inteligencia sobrehumana. Esta investigación genética finalmente los llevó a crear un clon perfecto de sí mismos, acusó. Los gemelos se cruzaron de brazos. La clonación, por supuesto, está prohibida por la Convención Warren después de que los científicos realizaran experimentos humanos inhumanos. Y aún así, de alguna manera has perfeccionado su trabajo, interesante, elogió Robot. El gemelo con las gafas se burló. Warren era un idiota, su teoría se basaba en provocar que las células se replicaran a sí mismas basándose en peculiaridades de tipo mutante y en cómo algunas son capaces de regenerarse.
El nuestro se basa en mutar las propias células para que se repliquen en un duplicado completo, añadió el otro con guantes. Robot inclinó la cabeza con curiosidad. Fascinante. Sin embargo, el hecho de que ambos se crean el original me indica que han encontrado una forma de transferir su conciencia a otro cuerpo, algo que Warren ni siquiera había logrado antes de su arresto y posterior juicio. El robot observó. El de las gafas se acarició la barbilla con curiosidad. Tú, no estás aquí para arrestarnos, ¿verdad? Ni hablar. Admitió Robot antes de extender la mano, cuya palma se abrió y sacó un frasco de sangre. Estoy aquí para solicitar sus servicios. En el Hospital Central Osu, 3 estudiantes del curso de héroes de la UA se encontraban en la habitación compartida que les habían asignado. Cada uno había consultado a médicos para que le trataran las lesiones. En general, sus lesiones, aunque nada despreciable, no pusieron en peligro su vida. Aún así, permanecieron en observación en el hospital, lo que, lamentablemente, significó que pasarían parte de sus prácticas recuperándose de su lucha contra Stein. Mako se enteró de esto al despertar esta mañana y Mirko le informó dónde se alojaban sus amigos. La heroína profesional le dio el día para descansar y recuperarse. ¿De verdad que me alcanzaste anoche, enano? Y además pudiste darle una oportunidad a ese asesino de héroes. Debo decir que eso me entusiasma, así que relájate por hoy, mañana volvemos a la carga. Le dijo el héroe conejo fuera del hospital antes de irse de un salto. Dejando al héroe Viltrumita, aún cansado, de pie fuera del hospital, con el pelo apenas peinado y con bolsas que se le empezaban a formar bajo los ojos, que se frotó. Es tu día libre, Mako, no puedes quejarte. Exhaló antes de entrar al hospital. A pesar de lo ocurrido la noche anterior, el hospital no estaba demasiado lleno. Mako lo tomó como una buena señal, considerando que los daños solo afectaron a unas pocas manzanas de la ciudad y que las heridas de los civiles fueron, en general, leves. Al acercarse al mostrador de recepción, la mujer levantó la vista y le sonrió. «Hola señor, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó cortésmente. «Hola, anoche ingresaron 3 estudiantes de la UA. Estoy aquí para visitarlos», explicó. La recepcionista le indicó con gusto cómo llegar a su habitación y despidió a Mako tras rellenar la hoja de visitas. Sin embargo, de camino al ascensor, vio una máquina de café al final del pasillo, y a pesar del copioso desayuno que había recibido del servicio de habitaciones del hotel, seguía cansado por la combinación de los acontecimientos de ayer y anoche. «Melissa, eres una pésima influencia para mí», pensó mientras la máquina le servía un café negro puro en una taza. Su novia había sido quien le había enseñado a probar las bebidas con cafeína, pues el inventor era un ávido consumidor de cafeína cuando se desvelaba para terminar proyectos. Mientras bebía el líquido caliente, tuvo cuidado de no quemarse la boca. A pesar de su fuerza exterior, su interior seguía siendo bastante normal. Así que, a pesar de recibir balas, aún podía quemarse la lengua. «Disculpe». Mako se giró hacia la voz y bajó la mirada. A su lado había un anciano bajito con un traje de héroe blanco, guantes amarillos brillantes, botas y una capa que le rodeaba el cuello como una bufanda con una máscara de dominó negra. «¿No serás tú ese chico invencible?», preguntó. Mako asintió. «Sí, ese soy yo, ¿y tú?», preguntó. El anciano sonrió antes de extender la mano. «Me llamo Gran Torino, chico, encantado de conocerte». Se presentó. Mako parpadeó antes de estrecharle la mano. «Gran Torino. ¿Eres el tipo bajo cuyas prácticas está mi amigo Izuku?», preguntó. «Sí. El mismo». El hombre mayor respondió con voz algo cansada. Mako se dio cuenta de que quizás no fuera lo mejor mencionar a su amigo, que probablemente estaba en problemas. «¿Sabes exactamente qué pasó anoche?». «Digo, vieron a Stein en la ciudad, así que entiendo por qué estaba allí, pero ¿y el Nonbus?», preguntó con curiosidad. La expresión de Torino se tornó seria. «Eso es algo que nos cuesta entender», comenzó mientras caminaba hacia el ascensor con el adolescente. «Por lo que sabemos, no tenían un objetivo específico. Solo causaban destrucción una vez que se desataron en la ciudad. Lo cual, considerando que el primero se usó para atacar a Olmig, no tiene sentido en cuanto al motivo», explicó. Mako tarareó. «¿Hubo algún avistamiento de la Liga de Villanos? Sé que capturaron a un grupo en la USG, pero al protagonista, con las manos raras por todas partes y al tipo ahumado, ¿escaparon?», preguntó. Torino negó con la cabeza. «No, pero el tipo del humo, el que puede abrir portales de disformidad, es posible que él fuera quien envió a los Nomu a Osu anoche. La policía tiene los restos de las criaturas.
Están intentando determinar quiénes eran, explicó. Mako sintió una punzada de ira. Estos no muerdan como lo que Sinclair estaba haciendo, pero de alguna manera incluso peores. Al entrar en el ascensor, subieron varios pisos antes de que se abriera la puerta. Adelante, chico, tengo que esperar a unos, dijo Torino. Muy bien, encantado de conocerlo, señor. Dijo respetuosamente mientras terminaba su café y se dirigía por el pasillo antes de dar la vuelta que necesitaba. Al llegar a la puerta, tiró su taza de café a un cubo de basura cercano antes de abrirla. Los 3 estudiantes estaban sentados en camas. De los 3, Iida parecía el más herido, con ambos brazos en cabestrillo, Todoroki tenía vendas en el brazo y la mejilla, e Izuku tenía vendas en los brazos y un pie. El trío se giró hacia la puerta al oír que se abría, e Izuku fue el primero en reaccionar. Mako. ¿Estás aquí? Lo saludó con cariño, moviéndose en la cama para mirarlo. Entonces vio las ojeras de su amigo. Te ves cansado. Bueno, anoche solo dormí 4 horas, así que seguro que tiene algo que ver, respondió Mako mientras se acercaba a su amigo y le daba una palmadita en el hombro. ¿Están bien? Intenté unirme a ustedes, pero con el Nomu. Todoroki asintió, comprendiendo. Entendemos que eras más necesario allí. Respondió antes de volverse hacia Deku. Midoriya y yo tenemos heridas relativamente leves. Los cortes de Stein fueron superficiales para nosotros. Iida, sin embargo. Su voz se fue apagando antes de volverse hacia el representante de la clase, con la cabeza gacha por la vergüenza, sin siquiera intentar mirar a Mako a los ojos. La expresión de alivio del Viltumita se desvaneció antes de acercarse a él. Izuku abrió la boca, pero Todoroki negó con la cabeza. Mako se paró frente a la cama de su amigo. Iida, ¿en qué demonios estabas pensando? Preguntó con incredulidad. El delegado de la clase solo lo recibió en silencio. Entiendo por qué. Estabas enojado, y tienes derecho a estarlo después de lo que le pasó a tu hermano, pero ¿en serio? Podrías haber muerto. Exclamó. Iida alzó la cabeza y lo miró. La derrota era evidente en sus ojos. Los de Mako solo reflejaban preocupación. El semi-alienígena se pellizcó el puente de la nariz. ¿Recuerdas lo que te dijimos antes de irnos de prácticas? Preguntó. Te dijimos que si necesitabas algo, hablar, estaríamos aquí para ti, recordó. Iida bajó la mirada, avergonzado. Eres nuestro amigo, entiendo por qué querías vengarte, pero, eres mejor que ese hombre. Iida volvió a mirar a su compañero, a su amigo. Tienes razón, aceptó. Lo siento, Mako, y a ustedes dos también, dijo, volviéndose hacia los otros dos. Lo que hice fue impropio de un héroe, hasta Stein lo vio, admitió. Mako percibió lo mismo en la voz de Iida, y la idea de que el villano que había lisiado a su hermano lo llamara la atención con razón, eso podría haberle dolido más que cualquier cosa que acabase de decirle. Antes de que Mako pudiera continuar, la puerta se abrió de nuevo. Entró Gran Torino junto con otro héroe uniformado que Mako había visto la noche anterior. Manual, el héroe bajo cuyas órdenes estaba Iida. Torino se volvió hacia su alumno. Chico, tengo muchas quejas sobre ti. Dijo, y el rostro de Izuku se arrugó de vergüenza al intentar disculparse. Torino continuó. Pero antes de eso, recibiste una visita. Dijo Torino antes de girarse hacia la puerta antes de que una nueva persona entrara en la habitación. Tenía una figura alta e imponente, vestía un traje negro con una corbata blanca y negra alrededor de su cuello peludo, de cabeza de perro. ¿Sabes? Justo cuando creo que me he acostumbrado a esto. Pensó Mako. Les presento al jefe de policía de Osu, Kenjitsu Raigamae, presentó Torino. Todoroki e Iida se pusieron firmes. Izuku intentó hacer lo mismo, pero el jefe levantó la mano. Pueden quedarse sentados, guau. El hombre respondió, e Izuku y Mako parpadearon sorprendidos. Supongo que ustedes tres son los estudiantes de la UA que abatieron al asesino de héroes, ¿verdad? Preguntó. Mako se frotó la nuca con torpeza. ¿Y tú, Mako Metuki, o mejor dicho, el héroe conocido como Invencible? ¿Trabajas con la GRA, verdad? Preguntó. El adolescente asintió. Sí, pero al igual que a mis amigos, me asignaron a un héroe para hacer prácticas, Mirko. ¿Debería haber enviado un informe? Preguntó, recordando que ella había dicho que lo haría. El hombre con cabeza de perro asintió. Por supuesto. También sé que ayudaste a contener la situación anoche, te lo agradezco, dijo, inclinando levemente la cabeza. Pero en cuanto al asesino de héroes que arrestamos, tenía heridas bastante graves, con quemaduras y huesos rotos, y está recibiendo tratamiento bajo estricta vigilancia, guau. Explicó al grupo.
Como estudiantes de la UA, estoy seguro de que todos saben que cuando los superpoderes se estaban convirtiendo en la norma, la policía daba gran importancia a los estándares de liderazgo y se aseguraba de que las peculiaridades no se usaran como armas, comenzó. Mako sintió que una sensación de pavor lo invadía ante la declaración inicial del jefe. Y entonces, la profesión de héroe surgió para llenar ese vacío. ¡Guau! Que el uso de la fuerza y el poder de un individuo, capaz de matar fácilmente a otros, acciones que se considerarían apropiadas para denunciar, se aceptara oficialmente es gracias a los primeros héroes que siguieron la ética y las reglas de la profesión. ¡Guau! Explicó. Mako miró a su alrededor, sintiéndose un poco como la oveja negra, considerando que su estatus especial al trabajar con Cecil le permitía actuar como un héroe en toda su capacidad. Incluso contra el asesino de héroes, que individuos no certificados causen daño con sus dones sin instrucciones específicas de sus tutores o superiores es una clara violación de las reglas, explicó el jefe, lo que hizo que los tres estudiantes se pusieran rígidos al darse cuenta mientras el hombre perro continuaba. Ustedes tres, y los héroes profesionales bajo cuya supervisión operaban, deben recibir un castigo severo. Shoto avanzó agresivamente. Un momento, si Ida no hubiera hecho nada, Native habría muerto. Si Midoriya no hubiera venido, los dos habrían muerto. Nadie se dio cuenta de que el asesino de héroes había aparecido, argumentó mientras Ida lo miraba conmocionado por su negativa. ¿Estás diciendo que deberíamos habernos quedado callados, haber seguido las reglas y haber visto cómo mataban a la gente? Preguntó mientras Midoriya se giraba nervioso hacia él. Mako extendió la mano y la puso sobre su hombro para calmarlo, el jefe respondió. ¿Estás diciendo que mientras todo salga bien, está bien romper las reglas? Sin embargo, antes de que Todoroki pudiera responder, Mako dio un paso al frente. No, no lo es. Mako respondió por su amigo. Pero sé que si pudiera salvar una vida o ayudar a alguien, y lo que lo detuviera fuera una regla que dijera que no puedo usar mis poderes para hacerlo, entonces, bueno, lo haría. Respondió en nombre de su amigo. El jefe de policía lo miró un momento antes de cerrar los ojos. Ya veo. Por suerte, esa es la declaración oficial de la policía si esto se hace público. El jefe dijo, haciendo vacilar a los estudiantes. Sin embargo, las heridas que sufrió Stein coinciden con las que Invincible y Endeavor serían capaces de infligir. Así que, aunque no reciban el elogio que merecen debido al castigo que conlleva, espero que al menos puedan aceptar mi agradecimiento por sus acciones. Dijo, haciendo una reverencia de respeto a los chicos. Mako exhaló un suspiro de alivio, contento de que sus amigos hubieran esquivado el autobús metafórico que podría haberlos atropellado. Después de que el jefe se fuera con Manual y Gran Torino, este último le dio una reprimenda a Midoriya por no quedarse en el tren. Los chicos de la clase 1A se quedaron solos el resto del día, y Mako se escabulló por la ventana para traerles comida de verdad en lugar de la comida de hospital que les habría tocado. Así que estabas de patrulla con Mirko todo el día cuando te enteraste de lo que estaba pasando en Osu. Preguntó Todoroki mientras daba un mordisco a su soba. Mako negó con la cabeza desde la silla. Tío, ni siquiera sabía que estaba en Ciudad Osu. Llegué a mi apartamento, llamé a Melissa y me caí muerto, le dijo antes de darle un mordisco al panecillo de comida rápida con huevo y queso que había pedido. Creo que valió la pena, o sea, estoy cansado y dolorido, pero si sigo esforzándome, debería mejorar, se justificó. Izuku bebió un sorbo del jugo de naranja que tenía. Quería preguntar, ¿alguna vez descubriste de dónde vinieron esos Nomu? Preguntó. Mako dio otro mordisco antes de negar con la cabeza. No, me refiero a que la teoría que me contó Torino es que creen que ese tipo de la disformidad de la liga simplemente los dejó caer aquí, pero no sabemos por qué. Ida miró el batido que Mako le había preparado. La falta de uso de sus brazos limitaba sus opciones de comida. Es sorprendente que todo esto haya sucedido en una noche, admitió. Mako asintió, sí, quiero decir, se detuvo a mitad del bocado, y Izuku lo miró confundido. ¿Mako? Preguntó. Su amigo lo miró, acabo de tener una idea, ¿y si no están relacionados? Preguntó, haciendo que los demás lo miraran confundidos, ¿y si Stein está conectado de alguna manera con el ataque Nomu? Preguntó. Ida y los demás intercambiaron una mirada antes de hablar. No, no sé, Mako, el asesino de héroes tiene una visión distorsionada del mundo. Para él, los héroes que no encajan en su idea no son mejores que los villanos. Si tuviera alguna relación con la liga, ¿por qué pensaría eso? Preguntó mientras el teléfono de Mako vibraba. ¿Por qué está loco? Sugirió Mako mientras tomaba su teléfono y leía el mensaje que Mirko le había enviado. Su rostro se tornó curioso.
Bueno, supongo que podría obtener algunas respuestas, de hecho. ¿Adivina a quién acaban de asignar como su escolta a la prisión? Preguntó retóricamente.